NASA tiene previsto enviar seres humanos a la Luna en 2026. Sin embargo, la tecnología en la que se sustenta para alcanzar esa fecha no ha completado ni un solo vuelo orbital. El cohete Starship de SpaceX es el vehículo espacial más potente del mundo. No obstante, el destino de la misión Artemis III depende por completo del éxito de este coloso. ¿Qué ocurriría si Starship no estuviera listo y si todos los cálculos de la NASA estuvieran equivocados? En este vídeo descubrirán por qué algunos ingenieros ya califican Artemis III de misión imposible y qué revelan las cifras que la propia NASA intenta mantener en la sombra. Sigan viendo, porque esta información puede resultarles verdaderamente impactante. En 2019, la NASA anunció: enviaremos a seres humanos de nuevo a la Luna antes de 2024. Esa fecha cambió, luego volvió a cambiar. Ahora, el objetivo oficial es finales de 2026. ¿Qué es el programa Artemis? En esencia, es el sucesor moderno del programa Apolo. La meta de la NASA no es simplemente llegar a la Luna, sino establecer una presencia humana permanente en ella, crear estaciones científicas y sentar las bases para un futuro viaje a Marte. Para lograrlo, se necesitan 3 elementos fundamentales: el cohete SLS, la cápsula Orión y el sistema de alunizaje tripulado, conocido en inglés como Human Landing System, o HLS. Los 2 primeros están listos. En la misión Artemis I, el SLS y el Orión alcanzaron el espacio, orbitaron la Luna y regresaron a la Tierra. La misión concluyó con éxito. Sin embargo, el tercer elemento, el HLS, es hoy el mayor interrogante de Artemis III. Y ese sistema de alunizaje está siendo desarrollado exclusivamente por SpaceX. Su nombre, Starship HLS. El cohete Starship de SpaceX consta de 2 partes. La primera etapa, un propulsor descomunal llamado Super Heavy, y la segunda etapa, la nave espacial propiamente dicha, denominada Starship. En 2021, la NASA firmó con SpaceX un contrato por valor de $2.900 millones para que desarrollaran una versión de Starship capaz de llevar personas a la superficie lunar. Esa versión es Starship HLS. Imaginen cómo funcionaría el plan. La cápsula Orion transporta a los astronautas hasta la órbita lunar. Allí, los astronautas realizan un transbordo al Starship HLS. El Starship los desciende hasta la superficie de la Luna. Una vez completada la misión, el Starship asciende de nuevo a la estación orbital. Los astronautas regresan al Orion y vuelven a la Tierra. Aunque parece sencillo, esta secuencia plantea una serie de problemas. Para que el plan pueda ejecutarse, son necesarios avances técnicos que, a día de hoy, ninguno ha sido demostrado de forma completa. El primer problema, el repostaje. Para que el Starship HLS alcance la órbita lunar, requiere cantidades ingentes de oxígeno líquido e hidrógeno líquido. Este combustible debe transferirse desde una nave cisterna separada en el espacio. Ese proceso, conocido como transferencia orbital de propelente, jamás se ha llevado a cabo a esta escala en el espacio. Según los cálculos de la NASA, para que el Starship HLS alcance la órbita lunar, podrían ser necesarios más de 10 vuelos de naves cisterna Starship. Cada una transportaría combustible desde la Tierra hasta la órbita, lo transferiría a un gran depósito orbital, y el Starship HLS se abastecería de ese depósito. ¿Qué opinan los ingenieros aeroespaciales al escuchar este plan?
La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos, en inglés Government Accountability Office, publicó en 2023 un informe en el que señalaba que el calendario de la NASA para Artemis III era sumamente ambicioso, dado que la tecnología de transferencia orbital de propelente de Starship aún no ha sido demostrada. Se trataba de un documento gubernamental oficial. Aún así, la NASA respondió que SpaceX desarrollará esa tecnología a tiempo. Pero, ¿en qué medida puede SpaceX cumplir esa promesa? Para responder a esa pregunta, repasemos la trayectoria de desarrollo del Starship. Los primeros prototipos del Starship, entre 2020 y 2021, finalizaron en varias explosiones. Eso es algo normal. SpaceX aplica una metodología de prueba acelerada. Vuela, choca, corrige. Esa es su filosofía. En 2023 se realizó el primer intento de vuelo orbital. El cohete despegó, pero la separación de etapas no se produjo a tiempo. Las intensas vibraciones dañaron gravemente la plataforma de lanzamiento y el propio cohete fue destruido por el sistema de terminación de vuelo. Segundo vuelo, noviembre de 2023. En esta ocasión, el Super Heavy se separó con éxito, aunque ambas etapas acabaron perdiéndose. Tercer vuelo, marzo de 2024. Se lograron maniobras de amerizaje en el Océano Índico, un avance significativo. Sin embargo, lo que Artemis III requiere es incomparablemente más complejo. Según informaciones filtradas de documentos internos de la NASA, el número de pasos técnicos que deben completarse para que el Starship HLS esté plenamente operativo para Artemis III supera los 1000. Entre esos pasos se encuentran la validación de la transferencia orbital de propelente, la simulación del alunizaje en la superficie lunar, la certificación de los sistemas de soporte vital, la integración de los trajes espaciales lunares con el Starship, la adaptación de los sistemas de comunicaciones y decenas de requisitos técnicos adicionales. SpaceX trabaja a un ritmo extraordinario, eso es innegable, pero ¿es factible completar todos esos pasos en el tiempo que queda hasta 2026? Los analistas independientes del sector espacial señalan que podría ser posible, pero únicamente si no surge ningún problema técnico grave, y en el espacio todo puede ocurrir. Entonces, ¿por qué insiste la NASA en ese calendario? La respuesta es política. El Congreso asigna el presupuesto de la NASA. Para mantener ese presupuesto hacen falta logros. Los logros requieren fechas. Si las fechas se desplazan, el presupuesto mengua. Este es un problema recurrente en los programas espaciales. La presión política termina por imponerse a la realidad técnica. ¿Qué podría hacer la NASA sin Starship HLS? Desde un punto de vista técnico, nada, porque en 2021 la NASA optó exclusivamente por SpaceX. El proyecto Blue Moon de Blue Origin fue descartado en la primera convocatoria. Más adelante, Blue Origin obtuvo un contrato aparte gracias al apoyo del Congreso, pero ese contrato corresponde a la misión Artemis V, no a la tercera. Otra alternativa sería rediseñar la propia misión. Algunos ingenieros sostienen que, si la transferencia de propelente resulta inviable, el Starship HLS podría llevar a cabo inicialmente una misión menos ambiciosa, por ejemplo, permanecer en órbita lunar en lugar de descender a la superficie. Ahora bien, eso alteraría por completo el objetivo de Artemis III. Lo que la NASA prometió fue que los pies de sus astronautas tocarían la superficie de la Luna. Hay otro factor que no puede ignorarse: China. El país asiático tiene previsto enviar a sus taikonautas a la Luna antes de 2030. Si Estados Unidos pierde terreno en esta carrera, las consecuencias políticas serían devastadoras. Por eso la NASA refuerza sistemáticamente el mensaje de que podemos lograrlo.
incluso cuando persiste la incertidumbre técnica. La carrera espacial y la pugna geopolítica marchan de la mano. Esta combinación actúa a la vez como acelerador y, con frecuencia, como fuente de falsas certezas. A pesar de todos estos problemas, existen algunos factores que mantienen viva la esperanza entre los defensores de SpaceX. En primer lugar, SpaceX avanza a una velocidad asombrosa. Es la misma compañía en la que, en 2019, pocos creían cuando hablaba de colonizar Marte. Hoy opera el cohete más grande del mundo. En segundo lugar, ya están planificados ensayos a pequeña escala de la transferencia orbital de propelente. Si esas pruebas tienen éxito, el principal obstáculo quedará superado. En tercer lugar, la propia NASA está explorando escenarios alternativos. Si 2026 no fuera viable, 2027 sería únicamente un retraso técnico, no un fracaso. Y lo más importante de todo, la historia demuestra que los programas espaciales siempre han tenido que lidiar con retrasos. El programa Apolo sufrió retrasos, la Estación Espacial Internacional también, y aún así, el resultado final fue exitoso. La pregunta es, ¿cuánto durará este retraso? Y durante ese tiempo, ¿qué hará China? En definitiva, Artemis III está en peligro, pero eso no significa que la misión vaya a fracasar. El Starship HLS se encuentra hoy en el epicentro del desafío técnico espacial más complejo del mundo, la transferencia orbital de propelente, la certificación del alunizaje lunar, la presión del calendario. Todo debe resolverse simultáneamente. Si SpaceX lo consigue, la historia de la humanidad será reescrita. Los pasos en la Luna no serán el triunfo de Estados Unidos, sino el de toda la civilización humana. Si no lo consigue, la NASA revisará su calendario, el Congreso formulará preguntas incómodas, y nosotros tendremos que explicar de nuevo este vídeo. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Estará el Starship HLS listo para 2026? Déjenos su respuesta en los comentarios. Si este vídeo les ha resultado interesante, denle a me gusta y suscríbanse al canal. En el próximo vídeo analizaremos el programa lunar de China, las misiones Chang'e. También tiene mucho de lo que hablar. Hasta la próxima, y no olviden mirar al cielo.